¿Alguna vez te has preguntado qué dirían los muertos si pudieran hablar una última vez? ¿Y si los objetos que dejaron atrás pudieran revelar los secretos más oscuros de un pequeño pueblo envuelto en misterio? Bienvenidos a Miraflores, donde las lápidas del antiguo cementerio guardan más que solo nombres y fechas, contienen historias que nunca debieron ser olvidadas. Soy Álvaro Ramírez, historiador local, y junto con la médium Clara López, desentrañamos los susurros del pasado que clamaban por justicia. Acompáñanos en este viaje sombrío, donde cada paso revela una verdad oculta bajo siglos de silencio. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte las mejores historias de terror. Ahora, comencemos con la historia. Las lápidas no cuentan todo. Era el comienzo de una noche gris en Miraflores, una ciudad que parecía tener más historias del pasado que planes para el futuro. Yo, Álvaro Ramírez, siempre había estado fascinado por estas historias. Como historiador de profesión y detective de misterios por pasión, encontré en la historia de esta pequeña ciudad mi eterno campo de investigación. Aquella noche, mientras caminaba por las calles empedradas, una llamada inesperada desvió mi camino habitual, era la médium Clara López. Clara me había encontrado una vez en una conferencia sobre fenómenos paranormales. Desde entonces, sabía que podía contar conmigo para aventuras que rasgan el velo entre nuestro mundo y lo que yace más allá. Álvaro, necesitas venir al cementerio antiguo. Algo extraño está sucediendo, dijo ella con una voz urgente, casi un susurro, como si temiera ser escuchada por alguien más aparte de mí. Al llegar al cementerio, el aire estaba impregnado con una niebla que parecía susurrar antiguos secretos. Clara estaba allí, parada entre las lápidas que se erguían como centinelas del tiempo, sosteniendo un pequeño objeto brillante. Mira esto, Álvaro. Este reloj de bolsillo estaba sobre la lápida de Isabel García, pero ella murió hace más de 100 años. ¿Quién lo habría puesto aquí y por qué?, preguntó ella, con los ojos fijos en el suave brillo del metal contra el gris del día. Ese era el misterio que nos esperaba, una invitación silenciosa para descubrir los secretos enterrados bajo las sombras del cementerio de Miraflores. Sin saberlo, en ese momento, estábamos a un paso de entrar en una historia que se entrelazaba con los hilos de lo invisible, listos para tirar de cada uno de ellos y ver lo que las sombras estaban tan desesperadas por ocultar. A medida que avanzábamos entre las antiguas lápidas del cementerio de Miraflores, cada paso parecía despertar historias olvidadas hace mucho tiempo. Clara, con los ojos cerrados, se movía lentamente, con las manos casi rozando los objetos esparcidos sobre las tumbas, un collar de perlas, una vieja pluma estilográfica, una fotografía descolorida. «Quieren hablar, Álvaro, todos están aquí, atrapados», murmuró, mientras las voces de los muertos susurraban en su mente, voces que solo ella podía escuchar. Yo, en cambio, seguía siendo escéptico. La historia era mi ciencia, y la ciencia exigía pruebas, no presencias. Pero los objetos eran reales, palpables, y cada uno llevaba consigo una etiqueta silenciosa de un pasado que exigía ser leído. Armado con mi libreta y una cámara, comencé a documentar cada pieza, relacionándolas con los archivos de la biblioteca local. «Clara, mira esto», la llamé, sosteniendo una edición desgastada del periódico de Miraflores, fechada en 1912. El titular principal relataba el trágico ahogamiento de un joven llamado Carlos, y junto a la noticia, una pluma estilográfica que, según la leyenda, le pertenecía. La coincidencia era demasiada, incluso para un escéptico. Clara se acercó y tocó la pluma suavemente. «Él está aquí, Álvaro. Carlos está muy angustiado, algo sobre ese día, no fue un accidente», dijo, con la voz temblorosa por la carga emocional de la visión. Las horas pasaban, y cada objeto nos revelaba otro capítulo de un libro que nadie parecía querer leer. Una pulsera sobre la lápida de Lucía, una profesora que supuestamente se había suicidado en los años 50, una pequeña caja de música sobre la tumba de un soldado desconocido. Las historias comenzaban a formar un patrón, un mosaico de vidas interrumpidas, no por casualidad, sino por oscuros designios. ¿Y si estamos mirando un mapa de injusticias? ¿Y si Miraflores esconde más secretos que tumbas?, me pregunté en voz alta, más para mí mismo que para Clara. Ella solo asintió, perdida en las voces que la rodeaban, cada susurro era una línea,
cada objeto un marcador de página en este cementerio de historias no contadas. La fría brisa de la noche comenzaba a soplar, y con ella, el peso de la verdad se hacía cada vez más palpable, casi como si el propio viento quisiera contarnos lo que los vivos se negaban a escuchar. A medida que la noche caía sobre Miraflores, la biblioteca municipal se convertía en nuestro refugio y campo de batalla. Entre pilas de libros antiguos y mapas descoloridos, encontramos un escondite bajo una tabla suelta del suelo, diarios encuadernados en cuero y un montón de cartas selladas con cera, como si hubieran sido guardadas para un momento que nunca llegó. Clara pasó los dedos por las cubiertas de los diarios, como si intentara sentir las historias atrapadas en su interior. Todos están conectados, Álvaro. Es una red, y ahora estamos en el centro de ella. Al abrir el primer diario, las palabras de un antiguo alcalde de la ciudad salieron a la luz, detallando acuerdos ocultos hechos a la luz de las velas, pactos que garantizaban poder y fortuna a costa de otros. Cartas de amantes desesperados, comerciantes sin escrúpulos y madres afligidas completaban el panorama, cada una añadiendo un hilo a este intrincado tapiz de decepciones y desastres cuidadosamente orquestados. A medida que nos adentrábamos más en las confesiones del pasado, la biblioteca parecía cobrar vida propia. Sombras se movían en los límites de nuestra visión, y susurros cortaban el silencio, como conversaciones interrumpidas hace mucho tiempo y ahora reanudadas a nuestro alrededor. Clara, cada vez más sintonizada con lo sobrenatural, apenas parpadeaba, con la mirada fija en el vacío, escuchando lo que yo no podía oír. Decidimos realizar una sesión espiritista en el propio corazón del cementerio, bajo la tenue luz de una luna menguante. Clara trazó un círculo con sal gruesa y encendió velas en puntos estratégicos. Nos sentamos frente a frente, con las manos sobre los diarios y las cartas. Espíritus de Miraflores, comenzó Clara, con una voz firme, pero casi apagada por los vientos que empezaban a soplar. Revélenos la verdad que merecemos saber. Fue entonces cuando sucedió. Una fuerza invadió a Clara, su cuerpo se arqueó como si fuera tirado por cuerdas invisibles. Palabras comenzaron a brotar de ella, pero no con su dulce tono habitual, sino con una urgencia áspera y fría. Ocultaron la verdad, pagos con sangre, no descansaremos hasta que sea revelado, hasta que sea corregido. Apenas cesaron las palabras, Clara se desplomó, exhausta, su respiración agitada rompiendo el silencio que siguió. La noche se había vuelto aún más oscura, y la sensación de que algo estaba a punto de ser descubierto era casi palpable en el aire frío que nos rodeaba. Con las advertencias del espíritu aún resonando en nuestros oídos, sabíamos que lo que había comenzado como una simple investigación se había transformado en una misión para exponer las verdades más oscuras de Miraflores. La noche en que el velo entre el pasado y el presente se hizo más delgado estuvo marcada por relámpagos que surcaban el cielo de Miraflores, iluminando el viejo cementerio con destellos de luz plateada. Clara y yo, el doctor Álvaro, estábamos bajo una pequeña carpa improvisada, con nuestras linternas apuntando a una lápida recién descubierta, casi oculta bajo una gruesa capa de musgo y tierra. La lápida pertenecía a Elisa Cortez, una mujer de la época colonial acusada de brujería y condenada por la Inquisición local. La injusticia de su muerte era conocida en los círculos académicos, pero entre los habitantes del pueblo apenas se hablaba de ella, como si su nombre fuera un secreto demasiado oscuro para ser recordado. Aquí, mira esto, dijo Clara, señalando un pequeño amuleto de madera y una vieja llave oxidada que yacían a los pies de la lápida. Estos objetos, me están llamando. Con cierta vacilación, tocamos juntos el amuleto. De repente, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció, y nos transportamos a una visión que nos situó en el centro del pueblo, siglos atrás. El mercado estaba lleno, la gente vestía ropas de época, pero una mujer era arrastrada entre la multitud por guardias severos. Era Elisa, sus ojos se cruzaron con los nuestros por un breve instante, como si pudiera vernos a través del tiempo. No dejen que la verdad muera conmigo, gritó antes de ser empujada hacia adelante. La visión cambió, mostrando a Elisa en su celda, sola, sosteniendo la llave y el amuleto en sus manos. Murmuraba palabras de protección, intentando resguardar algo o a alguien, tal vez su propia historia. Tan repentinamente como había comenzado, la visión se disipó, y volvimos al cementerio, donde la tormenta ahora era solo una ligera llovizna. Ella quería proteger su verdad, Álvaro, dijo Clara,
con la voz temblorosa. Tenemos que ayudarla a descansar. Debemos contar su historia. El peso de esta misión cayó sobre nosotros con la fuerza de la lluvia que comenzaba a caer con más intensidad. Cada gota era un recordatorio del espíritu inquieto de Elisa, clamando justicia a través de los siglos. Mientras la madrugada comenzaba a iluminar el cielo de Miraflores, Clara y yo preparamos el terreno sagrado para un ritual de paz en el corazón del cementerio. Con cuidado, organizamos los objetos alrededor de la lápida de Elisa Cortez, el amuleto, la llave, el reloj de bolsillo, entre otros, cada uno de ellos un vestigio de las almas que habían sido perturbadas por tanto tiempo. Estos no son simples objetos, explicaba Clara mientras colocaba un círculo de velas blancas. Son símbolos de sus vidas, de sus recuerdos. A través de ellos, podemos ofrecerles la paz que les fue negada. Juntos, recitamos palabras de tranquilidad y respeto, llamando por los nombres de los difuntos, reconociendo sus historias y las injusticias que sufrieron. A medida que cada nombre era pronunciado, una suave brisa parecía recorrer el cementerio, como si los espíritus estuvieran escuchando, poco a poco, encontrando el descanso que tanto anhelaban. Al llegar al nombre de Elisa, un profundo silencio envolvió el ambiente. Clara levantó el amuleto y la llave, su voz resonando en el amanecer. Elisa Cortez, tu verdad no ha sido olvidada. Reconocemos tu historia y pedimos que encuentres la paz. En ese momento, una luz suave brotó del amuleto, envolviendo los objetos y las lápidas. Se sintió como una cálida oleada recorriendo cada rincón del cementerio, disipando cualquier sombra o vestigio de frío que antes parecía eterno. Yo, siempre escéptico, no pude evitar notar un cambio en el aire, una sensación de alivio y conclusión que las palabras no podían describir. Clara, ¿sientes esto? Es como si todo finalmente estuviera en paz. Ella sonrió, mirando a su alrededor, sintiendo la calma que ahora envolvía el lugar. Sí, ahora están en paz. Hicimos lo correcto. Al dejar el cementerio, Clara miró hacia atrás una última vez, observando cómo el amanecer bañaba las lápidas con tonos dorados y azulados. Su sonrisa reflejaba satisfacción, una certeza que solo aquellos que comprenden profundamente lo sobrenatural pueden experimentar. Con la salida del sol, sabíamos que habíamos hecho más que solo investigar antiguas historias, habíamos dado voz a aquellos que fueron silenciados, trayendo justicia a los olvidados. Miraflores nunca volvería a ser la misma, y nosotros tampoco. ¿Te gustó la historia? ¿Has vivido o escuchado algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dar like al vídeo y suscribirte al canal para ver más historias de terror. Gracias.